Marc. Muy bien. Vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a ser unas 200 personas para este nuevo webinar del Instituto de Estudios Financers que hemos titulado Retos para el asesor financiero ante el paradigma COVID-19. A ver, vamos a intentar desde diferentes perspectivas, de hecho desde 4 perspectivas, pues dar alguna pista, quizá en estos momentos tan complicados de dar pistas porque hay tantas incertidumbres, pues un poco de qué forma nos va a afectar todo esto, de qué manera al final va a acabar la crisis, primero la sanitaria, después la crisis económica, si va a existir crisis financiera y de alguna forma cuáles pueden ser nuestras formas de actuar como profesionales financieros en estos momentos. Para este seminario nos hemos reunido cuatro ponentes. Yo mismo, que sabéis que soy el director general del Instituto de Estudios Financieros, voy a hacer una introducción, esta que estoy haciendo, y un resumen de la situación financiera y económica, dar unas pistas quizá para pensar. Inmediatamente, quizá con más contenido específico, va a entrar Luis Torras, colaborador del IEF, como sabéis, un analista reputado en el mundo financiero, que nos va a hablar un poco de la situación, del análisis inicial de los mercados, tanto de bolsa como de deuda y las perspectivas que podemos tener en estos momentos. Una perspectiva diferente desde el punto de vista de los elementos conductuales, que una crisis en las cuales los elementos psicológicos van a jugar tanto, pues es muy importante que también la tengamos en cuenta, con unas observaciones, con unos breves análisis y unos consejos seguramente de qué forma podemos introducir en nuestra perspectiva también un poco los sesgos, la forma de interpretar todo esto. Y por fin tenemos a Jordi Suyà, que es el director del Programa Superior de Gestión Patrimonial del IEF, que nos va a hablar más de estas oportunidades que para un asesor financiero, para una persona que tiene clientes particulares, pueden surgir en estas circunstancias tan especiales, ¿no? Sin más, si os parece, empezamos porque vamos a disponer en principio 1 hora, pero seguro que lo vamos a alargar 1 hora 10, 1 hora 15, para que pueda haber preguntas vuestras y podamos tener un diálogo también incluso entre nosotros, si hay tiempo. Pero nos vamos en esta intervención inicial a intentar limitar cada uno de nosotros a 10 minutos y vamos a ver si yo cumplo con estos criterios. Bueno, como sabéis todos, estamos en una situación en la cual hay muchas dudas, muy poca información, muy pocos datos. Incluso desde el punto de vista de la pandemia, tenemos una información en la cual le damos muy poca credibilidad a todos, ¿no? Porque hay pocos elementos que tengamos la certeza absoluta que se están produciendo. Estas cifras que nos llegan en cada momento pues no son muy fiables. Por lo tanto, muchas incertidumbres, pero sí que algunas certezas que son muy genéricas. A mí me gustaría repasarlas. Primero unas cuantas certezas, algunas muy obvias, pero después vamos a poner en duda que estas certezas tienen un elemento también de incertidumbre importante. Y solamente quiero lanzaros esto pues para que todos tengamos algunos elementos para ir pensando y después, pues si queréis, para comentarlos y para discutirlos. Vamos a empezar, ¿no? Empezar por las certezas. Después veréis que de las certezas saldremos a las incertidumbres. Bueno, lo que sabemos seguro es que una gran parte de la economía está parada y que, por tanto, esto tiene efectos y va a tener efectos necesariamente muy importantes, ¿no? Ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a estar parada. Es otro elemento que nos serviría. Supiéramos exactamente que lo vamos a poner en marcha todo dentro de 15 días, dentro de 3 semanas, un mes, ya nos serviría para evaluar un poco más la situación. Pero desgraciadamente no sabemos esta economía parada en qué momento se va a volver a poner en marcha.
Dentro de la afectación que tiene la economía, hay unos sectores enormemente afectados y otros en menor medida. Y si me lo permitís, algunos, pues que están pues están haciendo su agosto, parecido de alguna forma. Desgraciadamente, muy minoritarios en este sentido, ¿no? Tercera certeza puede ser que seguro que en una dimensión u otra va a producirse una importante pérdida de empleos, cierres empresariales, desaparición de autónomos. Es decir, va a haber una incidencia muy fuerte sobre lo que es la base de la economía, la ocupación y las empresas. Y esto seguro que va a ser importante. Tenemos, y este es otro elemento que tenemos la certeza que se puede producir, pero no sabemos ni las probabilidades que tiene ni cuándo se puede dar, es que hay riesgo claro de reaparición del virus y que, por tanto, tengamos una recaída económica dentro de, en cualquier momento de lo que puede ser un año y medio. Puede ser dentro de 15 días, que algunas medidas que se están tomando no funcionen, vuelva a acelerarse los contagios y, por tanto, a lo mejor se tenga que volver a cerrar más, ¿no? A confinar más. No lo sabemos. Habrá un riesgo importante que va a durar en el tiempo. Digo un año y medio porque a veces es lo que se habla para tener una vacuna y una vacuna que sirva para todo el mundo, pero también incluso esto del año y medio es temerario decirlo. Se están implementando medidas paliativas importantes, esto seguro. Hemos perdido la transparencia, no sé si esto probablemente... Vale. Se están implementando medidas paliativas importantes. Ahora, si van a ser suficientes, si van a funcionar bien, etcétera, esta es otra duda que seguro que tenemos. Más certezas. Se deberán implementar medidas muy potentes para la recuperación económica, es decir, volver a poner en marcha la maquinaria necesitará seguro, y además ya lo sabemos porque si lo hubiéramos parado 15 días, pues seguramente todo lo hubiéramos mantenido prácticamente al ralentí, pero esto no se da, habrá un paro de varios meses, volverlo a poner en marcha y salir de la recesión económica que habrá generado estos momentos de paro, esto seguro que requerirá medidas muy potentes. Séptimo, ya un poco mirando más al futuro, seguro que habrán cambios en la economía post-pandemia, en hábitos de consumo y desplazamientos, en percepción de los riesgos, en equilibrios políticos público-privados, en el papel del Estado, en el papel que querremos dar al Estado y seguro en replanteamiento de prioridades. La octava certeza sería se agravarán problemas estructurales. Es decir, alerta que no salíamos de una situación feliz, magnífica, en la cual nuestras economías no tenían problemas. No, teníamos unos problemas importantes ya de represión financiera contra el ahorro, de sostenibilidad del sistema de pensiones, de un continente sometido a una presión fiscal muy alta, de una economía muy dependiente de la política monetaria. Pues lo más probable es que estos mismos problemas, pues saldremos de la crisis o empezaremos este camino de recuperación, pues con todos estos problemas muy agravados. Y la última certeza es que, evidentemente, con pocas dudas, habrá un empobrecimiento. A corto, a medio, y quizá lo que queda, pues, con una cierta incertidumbre, es el largo plazo, ¿no? Veremos si esto es largo o lograremos, de alguna manera, que superarlo solamente con el medio plazo. Vamos a ver las incertidumbres que están al lado de las certezas, ¿no? Hemos dicho una gran parte de la economía parada, pero desconocemos la magnitud final de esta pandemia y, sobre todo, la magnitud del primer rebote, que va a ser bastante importante, ¿no? Es decir, en el momento del paro, en el momento de la caída, ya se está produciendo un daño a la economía, una caída del Producto Interior Bruto, seguro, pero dependerá mucho de cuán rápido y cuán eficaz sea el primer rebote para ver cuál será el nivel realmente de afectación a la economía. Como hemos dicho, unos sectores muy afectados, otros en menor medida, pero estos sectores más afectados, cuidado, caerán completamente o los podremos recuperar. Si al final se solucionará con nacionalizaciones, por ejemplo, naciones de facto para algunos sectores, ya en algunos países europeos, pues están de facto nacionalizando las líneas aéreas. Esto es una manera de salvarlas, pero el cambio que se va a producir en estos sectores es inmenso, ¿no?
y además contra cualquier medida de la Unión Europea, de competencia, etcétera. Como hemos dicho, va a producirse una importante pérdida de empleos, cierres empresariales, desaparición de autónomos. ¿Pero con qué magnitud? ¿Cuántos empleos vamos a perder? ¿1 millón? Por ejemplo, en España, 1 millón, 2 millones, 3 millones más. El PIB va a caer en este primer año 2020 un 7, un 10, un 12%. Todavía tenemos grandes incertidumbres con esto. Hay riesgo claro de reaparición del virus y, por tanto, de recaídas el próximo año que van a marcar un poco cuál va a ser la forma que va a ocupar la recuperación. La famosa V, prácticamente imposible, ¿no? Utópica. Más bien un logo Nike, ¿no? Que se está hablando que es el más probable. Es decir, una recuperación sólida, pero que va a tomar su tiempo, 2, 3, 4 años, a lo mejor hasta alcanzar la situación precrisis. O va a ser una W, ¿no? Producida porque el otoño que viene, pues tengamos una recaída fuerte. No lo sabemos tampoco. Gran incertidumbre aquí. Y, por tanto, cualquier medida, cualquier actitud, cualquier decisión que tomemos en los próximos meses de inversión, de recuperación, va a estar sujeta a estas grandes incertidumbres que tenemos delante nuestro. Se están, como hemos dicho, implementando medidas paliativas importantes, pero ¿van a ser suficientes? ¿Facilitarán medidas posteriores? ¿Habrá una excesiva mortandad de empresas en el momento que cuando salgamos de cerrar la economía, de parar la economía, que ya será muy, muy difícil sacarla de por aquí? Son dudas muy importantes que en estos momentos no podemos solucionar. Sobre las medidas muy potentes para la recuperación económica, van a ser seguro importantes. Yo creo que hay pocas dudas sobre que se va a implementar medidas importantes, menos en Europa que en Estados Unidos probablemente y curiosamente, pero se van a aplicar con suficiente diligencia, van a ser suficientes, van a generar algún problema de financiación o vamos a solucionar el problema de financiación. Si se genera un problema de financiación, vamos a generar una postcrisis financiera. Por tanto, esto también en estos momentos lo desconocemos, aunque yo creo que es de los temas que podemos ser un poco más optimistas. En cuanto a los cambios en la economía post-pandemia, de esto se habla mucho y hay mucha gente que habla incluso de cambios sociales, vamos a ser diferentes. Yo creo que con demasiada alegría que se comentan estas cosas. Va a haber cambios en hábitos de consumo y desplazamiento, seguro a corto y medio plazo, pero a lo mejor volveremos a viajar y gastar dentro de 6 meses, ¿no? Y, por tanto, esto será un episodio concreto en el tiempo. En la percepción de los riesgos, ¿se volverá a invertir igual con riesgo o realmente vamos durante mucho tiempo a cambiar esta percepción y a ser mucho más retraídos en la inversión con riesgo? En estos equilibrios políticos público-privados, seguro que va a cambiar un poco el equilibrio Estado-sector privado, pero nos afectará incluso a nivel de regímenes democráticos, de las libertades, por ejemplo, de los derechos. Podría llegar hasta aquí. Replanteamientos de prioridades. La prioridad seguirá siendo poder cambiar, pero también es posible que la prioridad siga siendo el crecimiento, aunque es muy probable, porque ya veníamos con esta idea de antes, con un tono mucho más sostenible, es decir, teniendo mucho más en cuenta los cambios climáticos. Finalmente, se agravarán los problemas estructurales, pero ¿sabremos compaginar la recuperación económica con seguir intentando, o al revés? ¿Nos daremos cuenta finalmente que tenemos que solucionar estos temas estructurales casi anquilosados? No lo parece, ¿no? Cuando estamos pidiendo coronavirus sin condicionantes, etcétera, y nos creemos en el derecho de recibir toda la ayuda posible sin compensar en buen gobierno, en arreglo de la productividad a los países del norte, por ejemplo, pues no parece que tengamos hoy asumido que tengamos que solucionar estos problemas, repito, de estructura económica. Finalmente, sobre el empobrecimiento a corto y medio plazo, ¿cuándo? Sí, sabemos que nos empobreceremos. ¿Cuándo recuperaremos el nivel pre-recesión? ¿En 1 año? ¿En 2? ¿En 3? ¿Más? ¿Cuántos años habremos perdido, ¿no? Según los análisis del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para España, pues no vamos a recuperar lo que teníamos, la situación de antes de la crisis, hasta bien entrado el 2023.
Ellos no lo calculan, pero es lógico, ¿eh? Tenemos una caída, por ejemplo, del 8, del 9%, cuesta mucho recuperar una caída del 8 o 9%. Porque recordemos que en la situación normal estábamos creciendo a un 2%. Por tanto, bajar un 8% este año es un 8 contra un 2 negativo contra un 2 positivo. Por tanto, muchos elementos, unas certezas generales y muchas incertidumbres de cómo estas certezas se ponen en marcha. Y esto es un poco lo que poco a poco, ¿no? Quizá con los análisis, con la discusión, con cifras adecuadas, con datos adecuados que no tenemos en estos momentos, pues iremos solucionando. De todo este embrollo tremendo, ¿no? De tantas dudas, cada uno de nosotros supongo que nos tenemos que hacer nuestra propia hoja de ruta, nuestro propio análisis y, por tanto, actuar un poco en base a esto y a lo que los compañeros, pues, supongo que os hablarán a partir de ahora. Luis, tienes la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. La verdad es que, si os parece, bueno, yo aclarar que voy a centrar mi intervención, son las 17:16, a ver si a las 17:26 le paso el testigo a Óscar. Básicamente también, va a ser una intervención descriptiva para, digamos, seguir completando el paisaje que empezaba a dibujar ahora. Perdona, alguien pone que no se te oye. ¿Seguro que tienes puesto el micro? ¿Se me oye? En teoría tengo puesto el micro. Nosotros te oímos perfectamente, espero que la gente también. Sí, hay gente que sí, parece que es un problema de una persona. Adelante, por favor. Perdona. Sí, se oye bien. Se oye bien. Nada, decía como, bueno, que voy a centrar ahora para completar este paisaje que nos empezaba a dibujar Josep Solé y me voy a centrar un poco en un poco qué nos dicen los mercados financieros. Antes de nada, sí que voy a seguir el hilo porque me va muy bien con este punto número 9 que decía Josep Solé, que creo que es muy explicativo, ¿no? Yo creo que una primera idea a compartir es que más que hablar de caída del PIB, que la horquilla ahora es enorme, está entre el -7 los más optimistas, pero ya empezamos a conocer gente que igual apunta al -15. Yo creo que lo importante es que nos demos cuenta de que estamos en un proceso de severo empobrecimiento global, pero muy especialmente en países como España por la morfología de nuestra estructura económica. Y, segunda idea importante, y ahora lo revisaremos, este proceso de empobrecimiento llega en una situación de, digamos, mucho endeudamiento y muy poco margen de actuación, tanto en el aspecto fiscal de las finanzas públicas como en la acción de los bancos centrales, ¿no? Antes de dar algunos datos y empezar a rebasar tanto el mercado de deuda como el de equity, decir también que creo que es importante remarcarlo, que desde el punto de vista teórico, la crisis del coronavirus, que se ha dicho de todo, es fundamentalmente una crisis de demanda. Es una crisis que ha obligado a la gente a quedarse en su casa y que ha hundido, de hecho ha hecho desaparecer el nivel de ventas de las compañías de la noche a la mañana. Es cierto que esta caída en la demanda ha sido tan fuerte, por ejemplo, también en el caso chino, que ha provocado un subsiguiente shock de oferta. Pero es importante entender que es una crisis de demanda, es decir, es una crisis que en teoría se podía combatir con el instrumental típico de política presupuestaria y política monetaria. Luego veremos que no hay margen. Y el segundo mensaje importante es que es verdad que esta crisis, como también ha apuntado Sule antes, llega o se sobrepone en una crisis estructural muy fuerte y secular que afecta a muchas economías desarrolladas, pero a España principalmente, ¿no? Entonces, vamos a contextualizar un poco el primer trimestre del año 2020, que ha sido especialmente intenso para los mercados. Voy primero a dar algunas pinceladas del mercado de deuda, que básicamente el mensaje a compartir es que está básicamente normalizado. En los primeros compases de la crisis sí que es verdad que vimos dos síntomas que eran un poco preocupantes, porque por un lado vimos como el tipo de interés del interbancario se disparó en países como España. Era un síntoma, pasa en episodios como el que hemos experimentado y básicamente es algo que a los financieros o a los economistas preocupa cuando oteas el mercado, porque básicamente revela desconfianza entre los bancos, ¿no? De que los bancos no se fían
del balance del vecino y al final se estaba descontando de que si esta crisis dura mucho, como sabemos, el rompeolas de todas las crisis es el balance de los bancos, ¿no? Donde se acumulan los impagados y donde se acumulan los problemas. Hoy, a día de hoy, yo creo que las acciones de los bancos centrales, que sabemos que no pueden crear riqueza, me referiré en mi conclusión final, al principio centraba el diagnóstico de que estamos en un proceso de empobrecimiento. Por lo tanto, las medidas que necesitamos son medidas que reactiven la creación de riqueza. Ya anticipo que las medidas que pueda tomar el Banco Central puede imprimir billetes, pero no puede imprimir riqueza. Y puede dar alivios a la liquidez puntual, pero no puede, digamos, subsanar los problemas de fondo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el interbancario lo tenemos ya normalizado. Todo lo que es el tipo de interés investment grade también está normalizado. Ahora estamos en 86, 87 puntos básicos, lo cual son niveles más que razonables para todas aquellas compañías que ahora están en procesos de renegociación de deuda. Antes no lo he dicho, pero también con respecto a los bancos, yo creo que es importante hacer notar que en esta crisis los bancos españoles en general están llegando con un nivel de capital que es hasta 3 veces superior el nivel de capitalización que tenían en 2010. Con lo cual, si bien es cierto que episodios de crisis sistémicas, si hiciéramos las cosas mal, pues nada es descartable en este mundo, pero sí que es verdad que el sistema financiero llega mal que bien, más reforzado que lo que estaba en la última crisis. Digamos, con respecto al high yield, de nuevo, igual que con el interbancario en los primeros compases de la crisis, sobre todo durante todo el mes de febrero y principios de marzo, hemos visto como el high yield se había disparado a los 700, 800 puntos básicos, que es ya el umbral en donde cualquier compañía con problemas, además high yield ya son las compañías que cuando se endeudan ya parten de una situación de sobreendeudamiento, con lo cual la solvencia de sus fondos propios ya es menor, pues eso sí que es era un problema porque si compañías seguramente si tenían que renegociar su deuda se enfrentaban a un proceso seguro de ampliación de capital porque la renegociación por sí sola era insuficiente, ¿no? Entonces, esto con respecto a los mercados de deuda, que básicamente el mensaje es que de momento está normalizado. Entonces, con respecto a los mercados de capital, con respecto a las acciones, a ver, aquí se ha producido varias cosas. Yo creo que digamos, la asignación de riesgos ahora está muy polarizada. Hay sectores muy, muy castigados y compañías que han recuperado con muchísima fuerza. Para el inversor en acciones, yo creo que ahora el gran problema a evitar es la deuda, ¿vale? O sea, lo decíamos antes, ¿no? Si tú en un proceso de empobrecimiento, de que se te desaparecen las ventas, te coge con un balance saneado y que puedes tener acceso a medidas de apoyo a la liquidez, pues es una crisis que, entre comillas, se te concentra en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía. Si, en cambio, esta misma situación, te coge con el balance sobredimensionado, ahí sí que entran otro tipo de problemas. Lo digo porque el mercado, las correcciones que hemos visto en el mercado ya están reflejando dos cosas. Por un lado, yo creo que el mercado ya ha descontado un 2020 perdido. Yo creo que esto ya está descontado en el mercado incluso después del rebote. Pero en muchos casos lo que el mercado descuenta en buena parte de las compañías energéticas, todo lo que es el sector minas, desde luego todo lo que son aerolíneas y hoteles, ahí hay una doble combinación. Hay la doble combinación de impacto en ventas, pero sobre todo balances que están muy sobrecargados de deuda y que ahí lo que el inversor está reflejando en el descuento es un incremento del riesgo de insolvencia de estos activos, ¿no? Con lo cual, ahí yo creo que la gran preocupación ahora para el inversor, más que la valoración, es la calidad del activo. La calidad del activo, sobre todo medida por la solidez del balance. Y luego, antes de pasar la palabra y por dar pinceladas puramente de mercado, yo creo que ahora también el riesgo es guiar decisiones, aparte de lo que nos pueda decir Óscar con respecto a la psicología. Yo creo que hay que ir con cuidado con los PERs. Hay que recordar que el PER no incluye la situación de balance y que no solo nos tenemos que guiar por la valoración, sino que es importante analizar el balance. Lo mismo con los dividend yields, que muchos son muy atractivos, pero de nuevo hay que hacer un análisis fundamental. Recuerdo que cuando hacemos un análisis de deuda de una compañía,
a veces típicamente por querer ir rápido, lo fácil es analizar el tema de la deuda con el EBITDA, ¿no? Hay que bucear. Lo importante en una situación como la actual es la capacidad de la compañía para dar servicio a la deuda que tenga y la capacidad que pueda tener de generar recursos para evitar pues tener que hacer ampliaciones de capital o verse abocada a un proceso de quiebra, ¿no? Y con esto yo diría que estos son los mensajes. Me encantaría tener alguna nota y algún apunte con respecto a qué podemos esperar en el futuro, pero la verdad, como lo ha dicho Zule, yo creo que hay tres grandes fuentes de incógnita. Hay la dimensión puramente sanitaria, hay la dimensión de entender cómo estas restricciones realmente van a impactar en la cuenta de resultados de las compañías, que también es una incógnita, ver hasta qué punto, de qué manera, qué sectores más o menos afectados, sabiendo que aunque haya sectores menos afectados, estamos hablando de un proceso de empobrecimiento global que va a cambiar las cosas. Y por último, está por ver la capacidad de gobiernos y de bancos centrales para tomar medidas que realmente solventen los problemas, tanto propiamente de demanda con la crisis del coronavirus, como los problemas seculares de la crisis estructural que muchos países como España reconocemos desde hace muchísimos años. Y con esto dejo la palabra a Óscar. Perfecto. Oye, has clavado los 10 minutos, no como yo. Óscar. Bueno, no. De hecho, buenas tardes a todos. Me habéis puesto un reto que es cumplir los 10 minutos porque habéis sido muy cumplidores los dos, con lo cual yo haré lo mismo siendo ahora las 5:27. Bueno, yo decir que mi aproximación o las reflexiones que quiero compartir aquí esta tarde son algo más micro que el planteamiento realizado por Josep y por Luis, más micro en el sentido de lo que tiene que ver con la relación de un asesor con su cliente, ¿no? Al final lo que está claro es que todos somos personas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de elementos conductuales, de psicología económica, behavioral economics, y al final sobre la base está que todos somos personas, tanto por supuesto los clientes, los asesores, como los gestores y los analistas, pero las implicaciones que tiene en unas posiciones u otras pues son distintas. Veréis que yo la primera imagen que traigo, no sé si puedo pasar yo la presentación, la primera imagen que traigo, tengo solamente 3 imágenes con las que reflexionar, pues hace un poco alusión a esto. Todos somos personas y todos tenemos lo que Daniel Kahneman, que muchos conoceréis como referente de la psicología económica, define como sistema de pensamiento 1 y sistema de pensamiento 2, uno más rápido, intuitivo y otro más lento y analítico, y lo que la sabiduría popular siempre ha dicho de cabeza y corazón, ¿no? Pensar, hacer las cosas con la cabeza o con el corazón. Bueno, pues eso yo creo que ahora está, bueno, pues a flor de piel, en el sentido de que quien sea capaz de pensar solamente con la cabeza estos días, que levante la mano. Y ojalá fuesen muchos de nuestros responsables en todos los ámbitos capaces. Pero lo que está ocurriendo es tan gordo ostras, que es difícil dejar al lado el corazón, que es difícil dejar al lado todo lo que tiene que ver con la emoción, en definitiva, ¿no? O sea, si la cabeza es racionalidad, el corazón es emocionalidad. Y uno de los postulados fundamentales de la psicología económica, del behavioral economics, es esa racionalidad limitada de los seres humanos. Cuando tomamos decisiones en el ámbito financiero, económico en general y en otros ámbitos en la vida, pues no somos tan racionales como a veces nos gustaría pensar o como la teoría neoclásica sostiene. Y yo creo que ahora pues estamos teniendo ejemplos más que significativos de decisiones que están muy influenciadas pues por la emoción. Y eso pues conlleva una serie de sesgos que dicen los especialistas en el ámbito económico, pues que probablemente estamos viendo y seguiremos viendo, ¿no? De alguna u otra manera, decía antes Josep, no sé si volveremos a invertir con riesgo o cómo afectará esto pues a la situación además de un país donde de por sí los ahorradores son más bien conservadores, ¿no? Y el riesgo como que lo vemos un poco de lejos. Pues la aversión a la pérdida, uno de los sesgos más claros, que de alguna manera el dolor de las pérdidas que están sufriendo ahora mismo muchos ahorradores e inversores, pues probablemente no haga que les entren más ganas de invertir con riesgo mañana y tenga alguna consecuencia en este sentido. En cualquier caso, sí que me gustaría hacer aquí la reflexión de que si contraponemos razón y emoción y decimos que estamos ahora pues eso, en un momento de mucha emocionalidad lógica por todo lo gordo que está pasando,
me gustaría resaltar que etimológicamente emoción viene del latín y del verbo emovere, ¿no? Que significa moverse de donde estás, ¿no? Entonces, la emoción de una manera u otra casi siempre significa o implica que necesitamos movernos, hacer algo, ¿no? De hecho, cuando alguien está en situaciones de estrés, que al final es de emoción, como las que podemos estar ahora, muchas veces lo primero que le sale es ¿y yo qué hago? ¿No? Es decir, ahora muchos clientes están o estamos con la sensación de ¿y yo qué hago? ¿No? O sea, yo como que necesito hacer algo con lo que está cayendo, con lo que está pasando en los mercados, con lo que yo veo en el telediario, con lo que veo en mi entorno, con lo que leo y veo de los especialistas, ¿y yo qué hago? Necesito esa sensación de hacer algo, ¿no? Parece como que si no hago nada, esa pasividad no tiene sentido, ¿no? Y quizá a mí esta es una de las primeras ideas o recomendaciones, ¿no? Pero puntos a considerar para cualquier asesor financiero, y es que igual debe acercarse a su cliente, estar cerca en estos momentos para permitirle simplemente expresar esto, ¿vale? Para darle la oportunidad de que exprese, bueno, pues cómo ve las cosas, cómo se encuentra, para que el asesor valore también cuál es la incidencia emocional que está teniendo todo esto. ¿Por qué? Porque en ocasiones simplemente con poder compartirlo, poder trasladarte mi visión, poder trasladarte esa angustia o cuando menos esa emoción que tengo en este momento, ya es hacer algo. Y luego el dilema igual es hacer o no hacer. Es decir, ¿es un momento para hacer o para no hacer? ¿Es un momento para tomar decisiones que signifiquen mover posiciones o para no hacerlas? Evidentemente aquí tendrá mucho que ver con la situación particular de cada uno y sobre todo con el horizonte temporal que tenga para poder esperar esa recuperación que, como Josep dice, y Luis, pues no está claro en qué plazo vendrá, pero en cualquier caso pensemos que esto a muchas personas nos hace pensar ¿y yo qué hago? Y el asesor tendrá que estar ahí para, bueno, pues para ayudarte a poner palabras a todo esto, para que saquemos cosas de dentro, porque entre otras razones, y pongo aquí otra transparencia, perdón, que refleja que, entre otras cuestiones, estamos en este momento, pues eso, muchas personas aisladas, confinadas en casa, el que sale de aquella manera y con poco contacto social, y eso al final implica que estamos entre cuatro paredes en nuestro pequeño mundo, ¿vale? Con lo cual tenemos una sensación además de cierta impotencia, digamos, lo que está fuera, que además en este momento pues tiene un aspecto hasta peligroso, ¿no? Pues todavía exacerba mucho más cualquier tipo de emoción que tengamos. Eso condiciona, además, pues la información que recibimos, ¿vale? Ha salido ya varias veces la cuestión de la información. Yo creo que con muchos clientes aislados en sus casas, es decir, con poco contacto en el exterior o con un contacto a través de medios digitales y con poca oportunidad de contrastar las informaciones, tener otras visiones, tener opiniones diferentes, yo creo que un asesor debe acercarse en estos momentos especialmente a su cliente, ¿vale? Para abrirle el abanico de informaciones. Yo no sé ahora mismo si tenemos poca o mucha información. Desde luego la calidad de la información que tenemos no es grande y el contexto y lo novedoso de todo pues genera en cualquier caso más incertidumbre, con lo cual abrir el foco e incluso ayudar al cliente a seleccionar determinado tipo de información, facilitárselo, darle, bueno, pues fuentes de información que entendamos más fiables, hacer la información más visual. El otro día leía un estudio que acaba de realizar la Natch Unit, una unidad es público-privada del gobierno británico que estudia la economía conductual para aplicar a diferentes ámbitos como el ahorro y la salud pública. Bueno, pues realizaban un estudio en las últimas 2 semanas sobre diferentes carteles en diferentes países anunciando las medidas de higiene para luchar contra el COVID, ¿vale? Y hacían un ranking de cuáles habían sido las más efectivas. Y las más efectivas eran las de aquellos países que ponían muchas imágenes y poco texto, ¿vale? Aquellos otros que daban mucho texto intentando explicarlo todo eran mucho menos efectivas. Bueno, pues con la cantidad de información a la que podemos llegar ahora, pues igual menos es más. Menos información, más visual para el cliente es más. Y ahí puede haber una labor importante del asesor financiero de hacer cierto filtro en ese sentido. Otra cuestión que yo veo aquí, insisto, que no, el objetivo en estos 10 minutos no es analizar, creo yo, la cantidad de sesgos que podemos estar viviendo en estos días, todos en nuestros diferentes ámbitos. Pero otra cuestión que me interesa comentar es que quizás es momento para que un asesor se acerque a su cliente
y de alguna manera le ayude a... Josep hablaba de cambio de prioridades y seguramente hablaba en el ámbito macro, pero yo ahora voy a lo micro también, ¿no? Quien más, quien menos, pues está haciendo o está teniendo cambios en sus hábitos, pues eso, de consumo y de muchos otros tipos, pero que también conllevan un menor gasto, con lo cual ahora mismo hay gente que puede estar incluso ahorrando más que en otros periodos si mantiene empleo e ingresos, pero en cualquier caso está habiendo cambios de ese tipo. Bueno, pues yo creo que es un buen momento igual para aprovechar lo que la economía del comportamiento llama cuentas mentales y trabajar con nuestros clientes el por qué, el para qué ahorran e invierten. ¿Por qué? Porque si somos capaces de definir, es decir, podremos tener clientes que tenían definido una gestión de carteras por objetivos y tenían un fondo de maniobra o de reserva, un ahorro finalista y una cartera de inversión, pero tendremos otros clientes que igual no lo tenían tan diferenciado, ¿vale? Pues trabajemos con ellos igual la identificación del por qué o el para qué ahorran o invierten, porque en función de esa razón por la que inviertes o por la que ahorras, el dolor de la pérdida que pueden estar sufriendo actualmente se minimiza. Es decir, no es lo mismo ver que cae tu posición de inversión que cae tu posición de fondo de maniobra. Y en este momento puede haber asesores que ayuden a sus clientes solamente a replantearse, oye, ¿cuáles son tus posiciones? No sé si tenías gestión por objetivos, pero vamos a hacerlo ahora. Oye, ¿tú qué necesitarás para tener un fondo que te deje más o menos tranquilo, incluso con la información adicional que hemos tenido ahora de decir, ostras, que puede haber un parón de varios meses de actividad, ¿no? Luego, ¿qué ahorro finalista quieres generar? Es decir, oye, tu jubilación, la boda de tus hijos, la compra de una nueva casa, identifiquemos un porqué o un para qué y lo que quede, por decirlo de una manera, es lo que más riesgo puede soportar como una cartera de inversión. Bueno, pues ayudar a poner nombre y apellidos a las diferentes partidas del ahorro y la inversión de las personas puede ayudar luego a sobrellevar mejor los vaivenes y la volatilidad, incluso las pérdidas que puedan soportar. Evidentemente, eso puede significar hacer cambios en las posiciones actuales o no hacer cambios y verlo de otra manera. No digo que sea fácil ni panacea, pero digo que es algo que un asesor en el acercamiento al cliente en estos momentos puede ayudarle, puede aportarle algo de valor. Y por último, en esta diapositiva veo o quiero hacer una reflexión sobre las herramientas digitales. Todos estamos viviendo una sobreexposición entendida como mayor uso de las herramientas digitales estos días y yo diría gracias a Dios. Y además una de las cosas que la crisis ha puesto de manifiesto es cómo se están comportando de bien las infraestructuras tecnológicas. Herramientas digitales, pero que son herramientas de comunicación. Y en una conferencia hace unas semanas en el IEF hablábamos de comunicación y decíamos, comunicar es mucho más que hablar. Comunicar, de hecho, en el diccionario de la academia, comunicar, además de recibir y transmitir información, que es fundamental para un asesor financiero, comunicar también una acepción es conectar. Lo mismo que un puente conecta dos orillas de un río, ¿vale? El asesor con su comunicación conecta o no conecta con el cliente. Bueno, pues estas herramientas nos están permitiendo a día de hoy, en el confinamiento que estamos viviendo, a nivel personal y profesional mantener el contacto. A nivel personal, quien más, quien menos ha hecho múltiples videollamadas, ha utilizado programas de todo tipo para ver a sus seres queridos, a familiares. En el ámbito profesional, quien más, quien menos está teletrabajando, manteniendo reuniones virtuales a través de diferentes herramientas, Zoom, Click Meeting, Webex, un montón de ellas, pero al final son herramientas que permiten mantener el contacto. ¿Y qué necesario es mantener el contacto cuando estamos aislados físicamente? ¿Qué necesario es que yo sepa que el asesor, mi asesor, sigue estando ahí, se interesa por mí, me pregunta y contacta conmigo y luego además me transmite información o me la pide? Y yo creo que las herramientas digitales nos lo están poniendo fácil, el mantener el contacto y el transmitir y recibir información. Y yo creo además, y con esto acabo, que este uso de las herramientas digitales ha llegado para quedarse. Es decir, las videollamadas ya existían, ¿vale? El asesoramiento en remoto ya existía, pero yo creo que ahora muchos clientes han experimentado en carne propia que las videollamadas o que la comunicación a través de herramientas digitales, ostras, que funciona. Y muchos asesores que hace semanas pues podíamos quejarnos de lo difícil que es conseguir el tiempo del cliente, que cada vez cuesta más encontrar ese momento para tener una cita. Veremos que ahora podemos mantener la relación con el cliente a través de herramientas digitales porque las ha usado, ve que aportan valor y en ese sentido creo que también podemos aprovechar como asesores financieros esta etapa de confinamiento para usar lo máximo posible estas herramientas, para entrenar, para ver las posibilidades que tiene, que son distintas a las presenciales, pero que también permiten esa comunicación entre personas y que esto va de personas y en ese sentido pues llegar lo más entrenados posibles al final de esta crisis. Y por último decir que, como dicen los economistas conductuales,
Cuando todo esto pase, uno de los sesgos más presentes en el comportamiento humano estará a nuestro favor, que es el sesgo de confirmación. Hagamos lo que hagamos, probablemente cuando esto pase, la mayor parte de las personas buscaremos luego cualquier elemento que confirme que lo que hicimos estaba bien. Buscaremos la información que nos deje tranquilos para decir lo que hice o lo que no hice era lo mejor que podía hacer. Yo no sé ahora, Jordi. Muy bien, gracias, Óscar. Y Jordi empieza su presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, al ser el último me han pisado bastantes cosas, pero en el mismo orden que yo quería manifestar. A ver, en primer lugar, cuando me preguntaban a ver retos y oportunidades de un asesor financiero, me planteé lo que estaba hablando Óscar, la importancia de comunicarse con los clientes y también la importancia que las tecnologías de información y comunicación nos han facilitado para, si no presencialmente, que es lo que yo prefiero, pero por lo menos vía pantalla poder. Entonces, dentro de estas comunicaciones, leí el otro día en una encuesta que se hacían a banqueros privados que este banquero, y cito textualmente, mantenía la cercanía al cliente transmitiendo información recurrente. Hemos hablado de que información, no hay muchos datos fiables, pero bueno, la mantenía tranquilidad. En esto sí estoy totalmente de acuerdo. Y a partir de aquí, ajustando las inversiones a sus perfiles. Quizás sacado de contexto, resumido, pero yo dije, ¿cómo? Ahora es el momento de ajustar las inversiones a sus perfiles. Por favor, volvamos a los fundamentales, superemos los test de idoneidad que se han ido realizando y, coincidiendo con Óscar totalmente, y lo tenía escrito antes de escucharlo, en primer lugar, un buen asesor le ha de preguntar al cliente si tiene esta cosa tan elemental que es el fondo de reserva. Este fondo de reserva que vía EFE que enseñamos a los alumnos de bachillerato y de las escuelas, es todo este dinero que te permite sobrevivir en situaciones como esta precisamente. Entonces, Óscar lo ha definido, usted tiene una reserva que no va a asumir riesgos nunca, por principio, que los va a tener. Si se ha preguntado eso, la pregunta siguiente es la situación financiera, qué ingresos, qué gastos, qué objetivos financieros tiene y qué horizontes temporales tiene, no la edad. Y me estoy refiriendo no a la edad porque muchos de estos test se están realizando, y lo veremos enseguida, vía internet o vía app de móvil, con lo cual pones unas crucecitas y automáticamente te sale tu perfil. A la que pasas de los 65 años siempre tienes que ser moderado conservador. No puedes estar invirtiendo lo que no es tu fondo de reserva, lo que ya no está para tus objetivos más cercanos, sino con un horizonte temporal de tus nietos. No te deja, ¿vale? Comprensión de los productos. A ver, ¿entiende usted exactamente lo que es un fondo de rentabilidad absoluta? Pues lo pondremos. Y finalmente la versión al riesgo, que siempre he dicho que hacer la versión al riesgo delante de una pantalla con la tranquilidad no es lo mismo que hacerlo hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy todo el mundo sería averso al riesgo. En otro lugar, en más tranquilidad, bueno, podemos asumir más riesgos. Bien, entonces digo, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, visto la información que me llegó el otro día de que se están gestionando 80.000 millones con 720.000 carteras gestionadas, con un patrimonio medio de 104 euros, perdón, yo deduzco que al cliente que entraba en una entidad financiera o en una empresa de servicio de inversiones se le ofrecía rápidamente una cartera gestionada. Se le había dicho si tenía su fondo de reserva, se le había explicado todo si entendía, no lo sé. En su mayoría estas carteras son carteras de fondos. Y en lo cual yo digo, bueno, la oportunidad es, señores, expliquemos y analicemos bien qué son estos fondos, qué hacen estos fondos, hay otros fondos mejores. Bien, me he permitido, me ha llevado un cierto tiempo recoger a 30 de marzo los datos de Inverco de la rentabilidad de familias de fondos o categorías de fondos. En primer lugar, si nos ponemos en la columna de 5 años, porque la de un año, me diréis, todo el mundo dirá, bueno, esto es excepcional, esto no ha ocurrido y no volverá a ocurrir jamás. No, 5 años. 5 años tenemos la famosa y teórica frontera eficiente de Markowitz absolutamente por debajo de la línea de cero e invertida. Es decir,
menor pérdida en los activos seguros y mayor pérdida, con la excepción esta casual de la renta variable americana, que después del glorioso crecimiento del S&P aún mantiene un 2,86. Estos son los fondos que normalmente, bueno, ya veis, de los 274.000 millones, aquí hay 116.000 analizados. Le hemos explicado a los clientes, lo de los monetarios queda claro que sí, porque solo quedan 9 fondos y son muy especiales. Que en un fondo de renta fija a corto plazo lo más seguro es que vaya perdiendo, continúe perdiendo, pero usted es moderado y tenemos que poner renta fija a corto plazo. Bueno, renta fija a largo, lo mismo. Si queremos tener una renta fija a largo que nos dé algo, hemos de correr riesgo de mercados emergentes, de high yield y tal. Por lo tanto, están sujetos a riesgo. Renta fija mixta sería, o la renta fija mixta internacional, serían estos fondos moderados. Incluso en un test que yo realicé para probar, al final me recomendaban, después de hacer todo el test, un solo fondo, que es el fondo de renta fija mixta internacional, que durante los 5 últimos años ha ido perdiendo un 1,57. He visto también en muchas carteras de estos clientes que entonces teníamos la panacea, los fondos de retorno absoluto. Bueno, yo soy un escéptico total de estos fondos y de retorno absoluto positivo no lo veo tampoco. Este año han perdido más que los mixtos y en 5 años también están perdiendo. Hay otra panacea que es, bueno, invertiremos globalmente en lo mejor que hay. Ya hemos visto que tampoco son defensivos. Por lo tanto, y voy a acabar muy rápidamente, nuestra oportunidad es esta, explicar bien todos estos fondos. Sí, incluso al dar esta tranquilidad a los clientes, ya tienen su fondo de reserva, están invirtiendo a largo plazo, podremos hablarle y sacarle todas las estadísticas de las recuperaciones, de que quien se va en tiempos bajistas no recupera nunca, etcétera, etcétera. Pero si no tiene su fondo de reserva y todo su ahorro se ha metido en una cartera o en un fondo de estos que estamos viendo aquí, yo no sé cómo se le va a explicar que tiene que esperarse más de 5 años para volver a recuperar. Ya finalmente, y cumplo escrupulosamente con el horario, la otra oportunidad es avanzar un poco más en nuestro asesoramiento y hablar de una cosa que también se ha hablado en mis anteriores ponentes, de que hay una serie de temas como es el cambio climático y un tema que va a ser mucho más preocupante, que es la emergencia social, que estarán muy presentes. Vamos a ver si empezamos a analizar bien los fondos con principios de inversión responsable, los PRI, o los ESG famosos, ¿no? Esta para mí es el reto y oportunidad de un asesor, para que no todo siga igual, para que no todo cambie, para que nada cambie. Decir, bueno, vamos a darle la vuelta un poco y en lugar de hablar simplemente de beneficios, que cuidado, ya hay estudios que los fondos ESG no son necesariamente menos rentables que los fondos no ESG. Por lo tanto, vamos a buscar este tipo de fondos y vamos a traer a las carteras estos. No digo todo, pero toda la parte que se pueda. Bueno, yo lo dejo aquí. Espero preguntas, espero más diálogo. Paso la comunicación, Josep, o ¿tenéis alguna pregunta? Jordi, un momento. Sí, tenía el micro cerrado. Digo que vamos a empezar después a responder preguntas, pero primero, ¿tenéis alguno de vosotros alguna cosa que os haya quedado en el tintero que queráis comentar sobre las intervenciones de los otros antes de que comience a leer algunas de las preguntas que han llegado? Óscar, Luis, Jordi, sí, ¿queréis? Yo sí que, con relación a la intervención de Jordi y este último punto, yo creo que hay otro de los fundamentos
de la psicología económica que contradice la economía neoclásica, que es: no somos tan egoístas como la economía neoclásica piensa. Es decir, las personas, cuando tomamos decisiones, no somos tan egoístas. Es decir, tenemos también esa conciencia por cuál es el impacto en los demás. Y creo que esto, digamos, contribuye a esa visión esperanzadora a que pues todos los fondos o en general la economía que tiene en cuenta la RSC, las finanzas socialmente sostenibles, ambientales, creo que va a ser un empujón. Es decir, yo espero que nos cueste olvidar estos días que ha habido empresas que han puesto sus líneas de producción a fabricar elementos para combatir esta pandemia, que ha habido empresas que han puesto sus procesos logísticos, han donado, es decir, se han implicado, han hecho realidad eso de que los stakeholders son más allá que los propios accionistas y que tienen esa visión de una aportación social. Yo creo que esto, que está en definitiva en la naturaleza humana, muchas veces nos cuesta verlo, y seguramente esto daría para hablar más, eso de que no somos tan egoístas, porque podemos decir, ostras, pues veo otros muchos comportamientos que parecen indicar lo contrario, ciertamente, ¿no? Pero cuando podemos elegir y a igualdad de oportunidades, todos preferimos ir por esta otra vía. Y yo creo que esto sí que es algo que podemos sacar en positivo, y que lo mismo que estamos viendo que el cambio climático, pues bueno, pues que mejora con este parón. Hay imágenes que todos habréis visto de animales salvajes bañándose en playas que reconfortan el alma, ¿no? Pues dices, bueno, pues estas cosas poco a poco también tendrán un pequeño gran impacto. También digo una cosa, el impacto que tengan depende de todos y cada uno de nosotros. Cada uno en nuestro comportamiento micro agregaremos ese macro. Pero yo también coincido con Jordi que puede ser una oportunidad para un empujoncito a este tipo de inversiones. Bien. Luis, ¿quieres comentar algo? Yo quiero comentar un poco. De acuerdo. Un momento, Jordi, un momento, por favor. Estoy de acuerdo con Óscar. Lo único que digo, y no es fácil para aquellos que están dentro de una institución, de preguntar a sus selectores de fondos y decir, oye, ¿qué fondos de estas carteras que gestionáis masivamente son ESG? ¿Y cómo les tengo que explicar a mis clientes qué consiste ese misterio del ESG? Este es el gran reto de todos, de exigir a sus selectores de fondos, a los gestores, a los que componen las carteras estas, 700.000 carteras que hay, de que pidan y soliciten qué fondos hay ESG en estas carteras. Vale, Jordi, me parece que no oyes. Levanta la mano si quieres comentarme algo. Por cierto, en relación a esto, a mí me han llegado ya unos varios estudios que el comportamiento de los fondos sostenibles y ESG de diferentes criterios, en general, están teniendo en estos momentos de crisis un comportamiento, una performance algo mejor que los fondos tradicionales. No quiere decir nada todavía, pero ya hay algunos datos, además contrastados porque son de diferentes entidades, que al menos en este periodo sí que se han comportado en general un poco mejor. Y lo otro que quería decir es que gracias a todos, porque yo no sé si es que os está cambiando el confinamiento y tal, pero habéis sido de una obediencia brutal a lo de los 10 minutos. Nos debemos obedecer lo que nos digan, ¿no? Y veo que también ha llegado a hoy, ¿no? A ver, vamos a empezar las preguntas. Hay varias. Bueno, primero de todo, Luis, a ver si lo liquidas ya definitivamente. ¿Crisis de demanda o crisis de oferta? Sí, no, yo claramente ya lo he dicho, que pese a que se está diciendo de todo en medios, estamos atravesando una crisis de demanda con una afección clarísima sobre el consumo. Otra cosa es que es verdad que es una crisis de demanda tan fuerte que, como decía en mi intervención inicial, ha tenido un subsiguiente shock de oferta con un potencial efecto distorsionador, que ya veremos hasta en todo lo que son las cadenas de suministro global, ¿vale? Pero sí, es una crisis de demanda, solo que es verdad que, además, en el caso particular de España, es una crisis de demanda que llega, como también ha dejado o ha insinuado Sule en su primera intervención, llega en un momento en el que España hace tiempo que ha abandonado la agenda de reforma,
hace tiempo que España en todos los rankings, por ejemplo, el del World Economic Forum u otros por el estilo, España lleva años, prácticamente desde 2012, perdiendo posiciones con respecto a competitividad. El precio de la energía ha subido, han subido los precios de todo tipo de activos financieros. Los salarios han estancado. La tasa de paro en diciembre del año 19, antes de que saliera todo lo que de esto, no la habíamos conseguido bajar del 13,5. Entonces, seguimos teniendo toda una serie de rigideces. ¿Qué decir del déficit público? Que llevamos 6 años creciendo, en teoría, con un PIB nominal del 3 y hemos sido incapaces ni siquiera de cumplir, ni siquiera de cumplir las prórrogas que nos han ido dando nuestros socios europeos a la hora de cuadrar los presupuestos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, pues como siempre nos pasa con España, que parece que solo solo afrontemos los problemas reales cuando hay una situación de estrechez. Cuando hay bonanza, no hay manera de tener un liderazgo político que empuje ciertas reformas, ¿no? Oye, hablando, esto que decíamos de la obediencia del confinamiento, Óscar, ¿crees que esto del teletrabajo va a seguir después de la crisis o llega y se va a ir, digamos, ¿no? Porque en cuanto ya no estemos cerrados, pues no, se acabará ¿Qué opinas? Yo creo, como tú decías un poco al principio, yo creo que también hay mucha gente hablando de cambio de paradigma, de paradigma de una nueva normalidad, de un cambio radical. Yo no creo que estemos en esas circunstancias. Luego, la memoria humana es muy frágil y a la que recuperemos pues, cierta normalidad, volveremos a cuestiones. Es decir, es muy difícil cambiar de la noche a la mañana y en términos históricos un mes, un año es poco tiempo. No veo un cambio radical y tampoco lo veo en el teletrabajo. Sí que veo que esta situación lo que está actuando es de acelerador, ¿vale? Pero de acelerador en muchos aspectos, ¿vale? El teletrabajo es uno. El trabajo, ahora, ¿qué ocurre? Que hay muchas empresas que, por supuesto, no han tenido otra manera que improvisar, ¿vale? Y eso va a generar buenas experiencias y malas experiencias. Va a haber gente que llame teletrabajo a algo que realmente no lo es, o mejor dicho, para lo que no ha estado preparado ni en medios ni en concepto. Yo estos días leí a alguna entidad financiera recomendaciones que daba a sus trabajadores en teletrabajo y, entre otras cosas, decía: haz partícipe a tu familia de que estés trabajando, busca un lugar donde no te molesten, déjales que respeten tu horario de trabajo. Y me parecía ciencia ficción. Es decir, sí, yo tengo 4 hijos, yo estoy en casa con 4 niños y esto de encontrar espacios, de que respeten tus tiempos, es sumamente complicado. Yo creo que el teletrabajo tiene que aportar una cosa, que es facilitar la conciliación personal y profesional. Yo creo que también estos días nos están haciendo ver que disponer de tiempo para nosotros y para nuestra familia tiene cosas muy positivas y eso lo valoraremos. Entonces, si el teletrabajo se entiende y es capaz de configurarse como mayor flexibilidad para el profesional, para que acompase su vida personal y profesional, creo que eso será muy positivo. Y creo que habrá empresas que realmente vayan por esa vía y aprovechen esas oportunidades. Y entre esas empresas creo que están las que se dediquen al asesoramiento financiero. Entre otras razones, porque va a ser más fácil cuadrar agendas con los clientes, ¿vale? No va a ser un horario de oficina estricto, donde muchos clientes a día de hoy no pueden ir por esos horarios. Con lo cual, creo que el teletrabajo ha tenido un empujón que se va a quedar, es decir, vamos a teletrabajar bastante más que hace unas semanas, pero no va a sustituir ni va a ser seguramente la fuente principal de trabajo. Creo, como decía antes, que es una oportunidad para muchos asesores para empezar a teleasesorar, porque les va a permitir encontrar al cliente más disponible en muchas ocasiones. Yo también, en este punto, pues yo creo que pasa el acelerón que van a tener. ¿Cuál? Es muy diferente que robo-asesorar. No tiene nada que ver. De hecho, yo creo que al final los robo-advisors es como, el otro día comentaba con Luis, ¿no? Es como quedarte tranquilo de si tienes el COVID o no realizando el test que hay en Internet. Pues el test que hay en Internet que ponen las autoridades sanitarias es muy importante, está muy bien y lo aplaudo para tener una primera aproximación para saber si te tienes que ir a urgencias, si no, pero evidentemente es lo que es y llega hasta donde llega. Asesorar al final significa ponerte en la situación del otro y conocerle, y eso al final es muy difícil que un algoritmo lo consiga. O sea, yo soy muy optimista respecto a que las habilidades de relación interpersonal, y relación interpersonal me da igual si hay una pantalla o es tomando un café, yo también prefiero un café, pero esas habilidades es difícil que las máquinas, creo yo, las sustituyan, ¿eh? Pero el empujón
clarísimo. Lo mismo que han tenido un empujón los medios de pago. Cada vez estamos pagando más con medios sin contacto, tarjeta o con teléfonos. Y eso significará y tendrá consecuencias de mucho tipo. Entre otras, estaremos más fiscalizados todos, lo cual es bueno, ¿vale? Tendremos más... perdón por aprovechar, me viene a la cabeza otra consecuencia que el otro día Luis Torras me enviaba una noticia que salía en El Mundo, una entrevista con Dan Ariely, uno de los principales psicólogos del comportamiento, cuyos libros son todos recomendables, ¿vale? Entre otros, Las trampas del deseo. Y la entrevista del Mundo de esta semana decía, habrá un baby boom después del confinamiento, pero de muchos divorciados. Y me vino a la cabeza que eso es algo que tradicionalmente ya se ha visto y estaba reflejado, que después de los veranos, donde la gente, las parejas conviven más, se incrementan las tasas de divorcio. Y de hecho he visto datos del Consejo General del Poder Judicial que dice que el último trimestre del año hay un 60% más de divorcios y separaciones de derecho más que en los otros. Bueno, pues ahora pasará también eso. Son efectos colaterales de una experimentación social que estamos viviendo enorme, que es que durante varias semanas y meses, medio mundo o 3/4 partes estamos encerrados en 4 paredes. Esto no había pasado nunca y va a tener consecuencias. Seguramente no sean tan drásticas como las que muchos dicen, pero algunas tendrá. Y las herramientas digitales yo creo que estarán allí para facilitar el contacto entre las personas, pero no para sustituirlo. Jordi, gracias, Óscar. ¿Qué le dirías a un asistente que dice que tiene un fondo conservador y ya lleva un menos 10%? Pues le diría esto, y lo que hemos visto un poco en el gráfico, un fondo conservador es una parte en renta fija, donde hay que perder dinero seguro, y otra parte en renta variable, que aunque esta parte en renta variable esté solo un 40%, que es lo que el perfil moderado exige, que por otro lado, cuidado, las entidades lo hacen porque el supervisor se lo exige. Es decir, si una persona le han hecho el test por internet y le ha salido que es moderado, no puede pasar nunca del 40%. ¿Qué le diría yo? Lo de siempre, bueno, lo que decía antes de esta crisis. Oye, tú puedes ser moderado, ¿vale? De acuerdo. Y he tenido y tengo amigos que les he aconsejado que son moderados, pero primero, oye, ¿lo necesitas para vivir esto? Hombre, ¿sí o no? No, porque ya tengo yo mi pensión, ya tengo... Bueno, muy bien, pues si no necesitas para vivir y tú no quieres asumir mucho riesgo, coge un fondo moderado. Una persona que tiene su fondo de reserva en estos momentos, pero un 10%, yo diría, tranquilo. La historia nos dice que igual son 3 años, pero vas a recuperar siempre y cuando hayan hecho no una gestión de ajustar en estos momentos, es decir, vender una vez ha bajado, mientras hayan hecho una buena gestión. Yo diría que tranquilo siempre y cuando no sea todo su ahorro. Si es todo su ahorro, coja a su asesor financiero y, en fin, denle un buen consejo, que repase. Que se jubile, ¿no? Oye, Luis, antes has dicho que estabas relativamente tranquilo con la banca. Bueno, confírmanoslo esto y dinos un poco la deuda. Con esta deuda que nos va a quedar, no es igual, no discutiremos si nos va a quedar 110, 115, 120, 125. ¿Esto realmente lo pagaremos o algún día? A ver, con respecto a la primera cuestión, o sea, yo creo que también, a ver, hay un elemento que es importante que tampoco favorezcamos situaciones de aquello de que Sarro, el de la profecía que se cumple, ¿no? Yo creo que, por desgracia, antes se ha comentado en el chat, ¿no? El sistema bancario que tenemos, sabemos de las fragilidades estructurales que tiene, es un sistema que básicamente puede expandir la masa de crédito con una reserva de capital cada vez más pequeña, y esto lo sabemos, y es, en definitiva, un sistema bancario que encima se apoya sobre un sistema monetario que se basa exclusivamente en la confianza, ¿no? En inglés tienen una expresión que es muy clara con el lenguaje, que es paper promises. O sea, el sistema monetario y bancario actual son todo paper promises, pero bueno, dicho esto, yo creo que sí, yo creo que los bancos... es más, yo creo que otra cosa es que no actuemos de manera correcta y transformemos una crisis de liquidez en una crisis de solvencia, que no es la primera vez que pasa, pero será más por torpeza nuestra que no por el propio coronavirus. Vuelvo un poco a hacer este ejercicio
de volver a 2019, ¿vale? Situémonos o enero de 2020, después del Día de Reyes. Oye, la economía tenía unos problemas, pero a diferencia de 2008, en donde sí que tuvimos una expansión de crédito muy fuerte y un proceso de, en inglés, malinvestment, es decir, que había toda una serie de inversiones metidas en el balance de los bancos y en otros agentes financieros que se tenían que depurar. Oye, en enero de 2019 en enero de 2020, los excesos, entre comillas, no se concentraban en el sector privado, sino que se concentraban, como he dicho, en el sector público, con unos gobiernos y unas administraciones públicas incapaces de cumplir el mandato que tienen de gestionar lo público con un mínimo de diligencia, y los bancos centrales que, a mi juicio, llevan años tratando de, por la vía de la política de demanda, solventar problemas que son estructurales de solvencia, ¿no? Pero el sector privado, en general, la economía privada no tenía problemas de solvencia, con lo cual, si tomamos medidas que permitan salvaguardar el capital productivo de nuestras economías, cuando felizmente se controle la pandemia, no hay ningún motivo porque ese capital se vuelva a poner en funcionamiento. Y eso no es comparable a una situación en donde vienes de una burbuja, en donde sí que se ha destruido capital y se ha de volver a reconstruir, ¿no? Ahora bien, escuchando, según que declara... Te voy a preguntar de otra manera. Te lo pregunto de otra manera, esto de los bancos. Debe hacer siglos ya, pero las primeras medidas que hizo el gobierno, ¿os acordaréis de aquello de que movilizaba? Ni me acuerdo, 500.000 millones, creo, 200, cuando realmente... 200.000 sí. millones anuales. A ver, no, sobre pero, no, te digo, ellos claramente ponían 100.000 en avales o 110.000 en avales y tenían la intención, o te decían, que el sector privado, evidentemente la banca, iba a añadir a estos 110.000 del gobierno, no lo sé, 200.000, etcétera. Es decir, la pregunta que nos hacen es, ¿hay preocupación porque haya que la liquidez, que parece que sí que va a llegar por detrás desde el Banco Central Europeo, llegue finalmente a la economía, ¿no? Llegue a las pymes, llegue a las empresas, que la banca haga de transmisor? Correcto. A ver, hago dos matices para que se me entienda bien, porque veo que aquí en el chat, o sea, decir que los bancos pueden aguantar con solvencia la embestida de esta crisis siempre y cuando sea una crisis controlable y actuemos todos con responsabilidad, no quiere decir que los bancos se peguen un patacazo. O sea, al final, el problema de los bancos como acción, como activo financiero que genera un rendimiento positivo para el inversor, pues realmente tenemos un problema, porque ya desde, creo que es 2012, que murió el margen de intermediación. Los bancos no tienen un diferencial entre el tipo al que captan recursos y al que los prestan, con lo cual su negocio principal ha muerto. Y el coronavirus, yo siempre hacía la broma de que yo no tengo hijos, pero yo siempre a veces hago la broma de que cuando mi hijo haga la primera comunión, es una apuesta que tengo conmigo mismo desde hace ya un tiempo, los tipos de interés serán cero. Bueno, pues ahora ya no es la primera comunión, ahora seguramente es la confirmación y me atrevo a doblar la apuesta, ¿no? Básicamente porque los bancos centrales han dimitido de sus funciones, hemos dejado que el monstruo de la deuda crezca y ahora estamos atrapados porque un leve repunte. La semana pasada hace 2 semanas se habló de que la prima de riesgo había repuntado un poco en el bono español. Este poco quería decir que el bono español a 10 años, con el cuadro macroeconómico que tiene España, que no es para tirar cohetes, el bono se te había ido al 1,3 y los mercados aguantamos la respiración. Francia, que es una economía con un montón de problemas, su bono a 10 años está pagando 0,12. Alemania, menos 0,4. Entonces, todo esto, o sea, en fin, vamos hacia un mundo, y esto me sirve para contestar a la segunda pregunta, vamos a un mundo, se está empezando a intuir esto de deuda perpetua, que yo creo que deberíamos de empezar a traducir esto de deuda perpetua por inflación perpetua, porque si ya ahora ya somos presos y tenemos un montón de limitaciones a la hora de poder hacer política monetaria y política económica por la deuda que estamos acumulando, pues fijaros si todavía vamos a estos esquemas. Por lo tanto, y no me alargo más, pero yo sí que con todo esto del tema de la deuda, para decir cosas que no están saliendo en el debate, pensaría mucho en nuestros hijos y nuestros nietos,
yo creo que es muy, muy ilustrativo lo mucho que nos acordamos de nuestros hijos cuando hablamos del cambio climático y lo poco que nos acordamos de ellos cuando abordamos debates de deuda y estamos tomando prestado a ellos que todavía no tienen ni derecho, ni voto, ni nada, y al menos yo lo tendría en cuenta. Y luego cualquier medida que nos vaya a incrementar la deuda en nuestros balances, hemos de pensar en medidas estructurales que amplíen la base de la economía productiva para crear riqueza y poder devolver esta deuda. O sea, la deuda se paga o se repaga con 3 vías y normalmente solo hablamos de 2, impuestos e inflación, pero hay una tercera, intentar crear más riqueza, ¿no? Entonces, insisto en el mensaje, estamos en un proceso de enorme empobrecimiento y con el empobrecimiento, meter más deuda no soluciona el problema. La deuda compra tiempo, nos da espacio, es la anestesia, pero hay que operar y hay que curar la hemorragia. Y eso son reformas, eso es facilitar el ahorro, eso es facilitar la productividad, facilitar el talento, que la gente que quiera trabajar lo pueda hacer y pueda ahorrar, que las compañías puedan hacer sus negocios con las menos trabas posibles y todo este tipo de cuestiones que llevamos pues 6-7 años. Tenemos que bajar a la realidad. Esto es muy complicado. Tú ya sabes que en este país hacer todo esto que estás diciendo lo hemos prometido muchas veces. Hoy estamos acabando. Y tengo una pregunta también para Jordi. A ver, hay un cierto consenso cuando vemos que pasan las semanas y no hay mascarillas, ni respiradores, ni vacunas, de decir, hombre, quizá nos hemos pasado con la globalización, con el comercio internacional, etcétera. Lo más fácil es decir, vale, de acuerdo, quizás sí, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Comenzamos a poner barreras al comercio? ¿Comenzamos a dar subvenciones a las empresas nacionales para que sean las que hagan las mascarillas? Es decir, todo esto tan fácil de decir que es que nos habíamos pasado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos a partir de ahora? ¿Nos cerramos más? ¿Economías más cerradas? ¿Esto no puede tener también sus consecuencias? Me lo preguntas a mí. A ver, bueno, es que yo creo que la solución es, como has dicho antes, es estructural, o como dice Óscar, es absolutamente estructural. A ver, yo creo que ya hay muchas empresas que ya se estaban planteando si era realmente más rentable producir fuera que dentro. Este es uno de los temas. Hombre, dentro del ESG, pues quizá nos tenemos que plantear si una empresa que tiene toda su producción en países donde no se respetan los derechos laborales, donde no hay democracia, tal, tiene sentido invertir en estas empresas por mucho dinero que ganen. Para mí también está el ESG aquí, que cuidado. No todo tiene que ser beneficio, ni todo tiene que ser crecimiento. Yo lo que pienso, el cerrar fronteras se ha demostrado, y en España siempre lo digo, lo demostró el general Franco, que no lleva a nada. Cerrar las fronteras y hacer la autarquía no es positivo. Pero quizá abandonar totalmente la producción nacional y aquí quedarnos en un país de servicios, de hoteles, de servicios y esto, pues quizá tampoco sea de la solución. Que evidentemente una de las reformas estructurales es la inversión en I+D+I y la inversión en sanidad. Yo es que me hago un hartón de reír porque tengo casos que conozco de hijos o esposas de hijos míos, investigadores, doctores en biología y tal, que ha encadenado uno detrás de otro contratos temporales. Y es una persona que está dando conferencias en Israel, que está dando conferencias, pero no hay manera de conseguir un contrato fijo. Entonces, esto son cosas que no es necesario cerrar fronteras. Para hacer un país más productivo hay que invertir en el talento y no en los amiguetes, hay que invertir en las cosas productivas y no en aves más infrautilizados del mundo, hay que cambiar muchísimas cosas, no necesariamente cerrar fronteras. Óscar, Luis, ¿queréis decir la última? Yo la última, con esto, Josep, porque sí que es algo que se escucha en los últimos días y yo personalmente soy muy contrario. O sea, creo que todo lo que signifique cerrarnos
e intentar ser autosuficientes en cualquier ámbito creo que es al final negativo, porque tenemos que ser o tenemos que ampliar esa base de creación de riqueza, como dice Luis, pero en aquello que podamos ser realmente buenos. Y luego además creo que se produce otra singularidad que es muy humana, ¿no? Que hay muchas de las personas que ahora mismo se llevan las manos a la cabeza por la dependencia que tiene España de otros mercados para determinados bienes de equipo o de otras circunstancias, y a la vez luego pues están comprando en base a criterios de precio o de fast fashion, fast food, es decir, que al final están comprando cosas que si se produjesen aquí no podrían tener esos costes. ¿Va a ser capaz de cambiar el comportamiento de ese consumidor que reclama más creación de riqueza dentro de nuestro país, pero va a cambiar su comportamiento después y va a ser capaz de comprar cosas con otro precio? Porque si no, al final nos quedamos en la mitad. Es decir, no podemos limitar solamente, como decía, la oferta, intentar que haya más oferta producida en España, si luego la demanda va a seguir demandando cosas producidas fuera porque tienen mejor precio u otras características. Con lo cual yo creo que no, la globalización yo creo que tiene que seguir y tenemos que ser capaces de encontrar aquellos puntos que tienen mucho que ver con la investigación y el desarrollo, pero de verdad, en el que podamos ser diferentes y mejores. Muy bien. Luis, ¿quieres decir lo último? A ver, yo creo que quizás solo para añadir al tema este tan interesante de la globalización, que por desgracia es una tendencia, daría dos matices. Uno, es una tendencia que ya veníamos observando desde la crisis de 2008, que yo creo que fracturó y quebró algunos de los consensos que más o menos habían presidido el tablero global desde el colapso del muro de Berlín y que habían protagonizado tres décadas de un progreso económico y de una apertura de mercados sin precedentes. Pero yo también haría algún matiz en línea un poco con lo que decía Jordi, relacionándolo con de esta manera de, yo no sé si llamarlo de invertir conscientemente, no sé si estaba pensando, por ejemplo, en países como China, de que al final yo no mezclaría, y es un debate difícil de hacer esta distinción, pero yo no mezclaría la cierta involución que pueda tener la globalización con aspectos puntuales y, por ejemplo, pienso en los temas, aunque sea polémico decirlo, pero yo lo creo así, pues toda la estrategia que haya seguido Trump con China, de decir, oye, si hasta qué punto yo estoy comprándote 1.000 millones por hacerlo simplificado, Estados Unidos básicamente importa 1.000 millones de China, solo te exporto 500 millones y cuando analizo este déficit me doy cuenta de que yo respeto el medio ambiente y tú no. Yo respeto los derechos sociales y tú no. Y encima me manipulas la moneda, yo te respeto la propiedad intelectual en mi país, pero tú no me respetas la propiedad intelectual en el tuyo y encima yo dejo competir a tus empresas en igualdad de condiciones en mi sistema de rule of law y en cambio tú no me dejas que mis Googles y Facebooks operen con normalidad en tu mercado. Entonces, yo creo que si queremos tener libre comercio, el libre comercio tiene un esquema de reconocer unos sistemas y unos estándares. Entonces, sí que es verdad que es un debate que igual en estos últimos 30 años no ha pasado desapercibido. Evidentemente, hay toda una serie de consideraciones de que unos países competitivos por unos menores costes laborales, que pueden tener pues un menor reconocimiento de coste de seguridad, de derechos sociales, este tipo de cuestiones, que es respetable porque hay una curva, la curva de Kuznets, hasta que progresas y te haces rico, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que igual, pues esta crisis puede poner de manifiesto. Pero yo sí que haría este matiz entre lo que es ser proteccionista y nacionalista de lo que es el legítimo juego de intentar ordenar el dificilísimo tablero global que se abre en el siglo XXI, que sabemos ya desde hace unos cuantos años que es un tablero que es multipolar y multimodal, donde conviven diferentes modelos de hacer las cosas y donde ni Estados Unidos ni Europa tiene el poder suficiente como para hacer, digamos, imponer su influencia en todos lados, ¿no? Y ahí, se abre un escenario interesante, complejo, pero en el que habrá que jugar. Pues lo haremos, Luis, porque habrá muchas disrupciones. Estamos empezando solamente todo esto y seguro que tendremos ocasiones de comentarlo. Gracias. Hemos sido en ciertos momentos más de 200 participantes. Muchas gracias a todos.
por vuestra presencia y por vuestra paciencia. Espero que se haya escuchado bien. Todos los que queráis contestar el test de recertificación, que seáis asociados de EFPA, recordad que lo tenéis a vuestra disposición en las páginas internas de EFPA. Os dejo este último mensaje. Gracias a los 3 ponentes que me han acompañado, Luis, Óscar, Jordi, por vuestra participación hoy en este seminario webinar de IEF. Y como soy un despistado, no puedo decir lo que quería decir, que es cuándo será el próximo webinar. Lo tendría que aprovechar para decir en estos momentos, pero bueno, seguro que lo recibís por email. Un saludo, paciencia, salud y que todo sea leve. Salud y cuidaros todos. Hasta pronto. Hasta